En esta presentación vamos a explicar, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa si yo necesito, ¿verdad? eh, Trabajar con números enteros, ¿verdad? Utilizando el show input diálogo. Habíamos conversado, ¿verdad? De que por regla, todo lo que yo ingrese en la ventana show input diálogo, ¿verdad? Va a ser de tipo string. Entonces, ¿qué pasa si yo necesito leer un número, ¿verdad? O dos números y sumarlos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en mi caso yo voy a borrar este contenido, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Como regla o como sugerencia, ¿verdad? Aconsejo siempre, ¿verdad? Si yo voy a leer un número entero, ¿verdad? No le puedo poner un string número uno, ¿ya? ¿Por qué? Porque entra a confundir, ¿ya? La idea es que siempre el string, si va a representar a un número como string, la idea es que comience con las primeras siglas de string, es decir, str, ¿ya? Y posteriormente la variable que ustedes van a utilizar más adelante como entero. Por ejemplo, número uno. Es decir, en str número uno, que es un string que yo voy a almacenar un número, pero como string, voy a colocar el j option pane punto show input diálogo, ¿verdad? Recuerden que con el input diálogo íbamos a generar una entrada y le vamos a colocar ingrese número 1 de esa manera, ¿ya? Vamos a copiar exactamente la misma línea de arriba porque vamos a leer dos números y los vamos a sumar, ¿ya? Entonces, de esa manera solamente vamos a tener que cambiar número 2 y acá declarar el str número 2. Entonces, si nosotros ejecutamos el proyecto, ¿verdad? Ingresa el número 1, es decir, está ejecutando la línea 9. Ingreso el 9, aceptar. Ingreso el número 2, por ejemplo el 10, ¿ya? Coloco aceptar y ahí el programa terminó porque no viene ninguna instrucción más, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, verdad? Si yo coloco, por ejemplo, un entero que se llame suma y quiero sumar el str número 1, por ejemplo, más str número 2. Si se fijan, no podemos mezclar datos tampoco, es decir, no se permite la suma entre distintos tipos de entre los mismos tipos de datos como string y guardarlo en una variable suma. Eso no está permitido. La suma en string está permitido, pero lo que hace es concatenar o juntar, ¿verdad? Entonces, debido a estos problemas, ¿verdad? Es que existe una clase, ¿ya?, llamada integer, ¿ya? Vamos a escribirla para que vayamos captando. Se llama integer, ¿ya? Y esa clase, al igual que la JOptionPane, ¿verdad? Tiene métodos estáticos que permiten utilizar ya solamente un método sin necesidad de crear un objeto, ¿ya? Por ejemplo, mediante el integer punto yo puedo acceder a varios métodos, ¿ya?, dentro de los cuales el que nosotros vamos a utilizar a menudo es ese que está seleccionado, el parse int. Si se fijan, ese método recibe, es un método que ya está hecho, ¿verdad? Recibe como parámetro un string. ¿Y qué es lo que devuelve? Devuelve un número entero, una variable de tipo entero o un valor entero, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos concluir de eso? Que ese método lo que hace, recibe un string y lo convierte a un número entero, es decir, ese método nos va a servir a nosotros en el caso que utilicemos JOptionPane, ¿verdad? Leamos un número, no podemos leer el número, sino que lo almacenamos en el string y posteriormente deberíamos, ¿verdad?, transformarlo o convertirlo. Es decir, para poder trabajar o leer un número con JOptionPane tengo que hacer dos pasos. Primero, guardar el dato, ¿verdad?, en una variable de tipo string. Y segundo paso, ¿verdad?, es
hacer la conversión o la transformación ya a número entero. Pero como devuelve este método, ¿verdad? Devuelve un número entero, es necesario almacenarlo en alguna parte. Entonces lo vamos a almacenar inmediatamente en número 1, ¿ya? De esa manera. Entonces ahí voy a lo que quiero llegar, es decir, str número 1, ¿verdad? Guardo en un string una variable que más adelante voy a hacer referencia a número 1 como entero ya. Entonces por eso no aconsejo mucho a colocarle nombres numéricos a variables de tipo string, por ejemplo sueldo, y voy a leer el sueldo. La idea es que comience con str sueldo, ¿ya? Eso es como una sugerencia para que no se equivoquen más adelante en su código. Posteriormente hacemos el mismo paso, ¿verdad? Para el integer punto parseInt y el str número 2, de esa manera, ¿ya? Entonces hicimos dos pasos, ¿verdad? Primero se va a generar la ventana, yo capturo el dato, lo guardo en la variable de tipo string, y el segundo paso, ¿verdad?, adicional que debemos hacer cuando leamos números es hacer la conversión, ¿ya? De esa manera yo hago la conversión, es decir, estoy transformando lo que yo leí y que almacené en str número 1 a número 1 como entero. Y el mismo paso, ¿verdad?, tenemos que hacer para el número 2. Una vez que tenemos eso, ¿verdad?, podemos decir int suma igual a número 1 más número 2. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí, verdad? Estoy sumando todas las variables que son todas del mismo tipo, y el resultado lo estoy guardando en otra variable de tipo entero que también obviamente es del mismo tipo. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que debiera hacer acá? Debiera colocar un JOptionPaint punto show mensaje diálogo, porque vamos a generar un resultado, vamos a dar una respuesta, ¿verdad?, una impresión o una salida, en donde recuerden que el primer parámetro se especifica null porque por el momento no estamos trabajando con ventanas, ¿verdad? Y posteriormente vamos a mostrar el mensaje, por ejemplo, la suma es dos puntos, y posteriormente vamos a mostrar el valor de la suma, ¿ya? De esa manera. Entonces esos son todos los pasos, ¿verdad?, que yo tengo que hacer para leer un número entero y posteriormente hacer manipulación de datos, o sea, operaciones aritméticas, división, sacar el mod, usarlo en un ciclo, en una condición, etc. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar el proyecto. Esperemos que no se bloquee la pantalla. ¿Ya? Vamos a ingresar el número 1, 2, vamos a ingresar el número 2, 4, y posteriormente, ¿verdad?, ¿qué es lo que se hizo al momento de ingresar esos dos datos, ¿verdad? Se hizo la conversión, se sumaron y posteriormente se mostró el show mensaje diálogo con el mensaje la suma es, y posteriormente la suma de los datos, ¿ya? Una cosa muy importante acá es que, vamos a aceptar ahí, este método, ¿ya?, este método tiene una regla, ¿ya? Y la regla dice: el método va a funcionar siempre y cuando str número 1, ¿verdad?, contenga dentro, por ejemplo, si yo ejecuto, la regla es la siguiente: la conversión integer parseInt va a funcionar siempre y cuando yo ingrese números. Si yo ingreso números, ¿verdad?, la conversión va a funcionar perfecto. Pero si dentro de los datos que yo voy ingresando, ¿verdad?, incluyo, supongamos que me equivoqué, en vez de un 0 coloqué la O, y aceptamos, ¿verdad?, me va a decir ingrese el número 2, porque estamos acá todavía, ¿ya? Vamos a ingresar el número 2,
Si recuerdan, estamos ejecutando la línea 10 y cuando lleguemos a la línea 12, ¿ya? El programa debiera hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a ingresar otro 2. Acepto. ¿Qué pasó? No mostró información. El programa se cayó, ¿ya? Ocurrió un evento excepcional. ¿Qué quiere decir esto? Ocurrió un evento excepcional en donde nosotros no analizamos si el usuario iba a ingresar un número o una letra, es decir, no validamos esa parte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó en la línea 12? Como dice la información, en la línea 12 el programa se cayó, no cumplió la regla, ¿verdad?, que había comentado anteriormente, es decir, dentro del STR número 1 iba incluida una letra, lo cual eso no está permitido en ese método y automáticamente lo que hace, ¿verdad?, se cayó o ocurrió una excepción, y eso no debiera pasar en nuestras aplicaciones, ¿ya? Entonces en el siguiente video vamos a explicar qué es una excepción y cómo validar nuestros programas para que no ocurran estos eventos excepcionales. Y como ejercicio, ya pueden hacer pueden leer la edad de una persona utilizando esto mismo, ¿ya?, y determinar si es mayor o menor de edad para comprobar si realmente se entiende la parte de la conversión, ¿ya? De esa manera. Entonces en el siguiente video lo que vamos a hacer es explicar, ¿ya?, qué es una excepción, es decir, estos mensajes en rojo que aparecen acá como salida, ¿verdad?, no debieran aparecer, y lo único que nos está diciendo es que, ¿verdad?, para esa entrada, ¿verdad?, es decir, este método no está diseñado o no puede trabajar string que contengan datos alfanuméricos, ¿ya? Solamente trabaja con datos numéricos, como lo evidenciamos, ¿verdad?, en el primer ejemplo, ¿ya? En el siguiente video vamos a explicar, ¿verdad?, qué es una excepción.